Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. En este video vamos a hablar un poquito acerca de la repotenciación y bueno, básicamente es algo sencillo que quizás no es tan difícil de lograr. Sin embargo, tiene algunos pequeños detalles. La repotenciación en sí es no cambiar pistón, no cambiar cigüeñal, no cambiar culata ni nada de esas cosas. La repotenciación es modificar los componentes que ya tenemos. Entonces prácticamente para lograr una repotenciación vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a desarmar nuestro motor, vamos a quitar nuestra culata, nuestro cilindro, y vamos a eliminar el empaque de cilindro, vamos a eliminar el empaque de culata. Ya no vamos a utilizar empaques, vamos a utilizar solamente silicón. En este caso lo que yo recomiendo es el silicón Loctite, que es muy bueno, silicón gris Loctite. Ese silicón es bastante bueno y no es necesario echar en exceso. Vamos a echar generosamente, pero no en exceso. Vamos a echar un poquito nada más. Vamos a echar en la superficie del cárter donde va sentado el cilindro, y basta solamente con echarle solo al cárter, al asiento donde va el cilindro, donde va sentado el cilindro, nada más. Entonces ponemos un poco de silicón, una capita, sentamos el cilindro. Volvemos a poner el cilindro. Le vamos a poner plastilina o plasticina, no sé cómo le llamen ustedes en su país, a toda la orilla del pistón. Plasticina, funciona re bien, obviamente dentro del cilindro. Y torqueamos la culata, 15, 18 nanómetros, libras. Entonces empezamos a girar el motor. Si es posible darle starter, le damos starter o le damos suave. Volvemos a desarmar y miramos dónde pegó más el pistón. Entonces allí vamos a ver dónde hay que gastar y marcamos la culata y lo desbastamos con puede ser con un mototool. La cuestión es de que al momento de quitar el empaque de culata y el empaque de cilindro logramos más compresión. Gastamos apenas un poquito, solo es para que el pistón no pegue con la culata y tengamos ese ruido incómodo cuando el motor esté trabajando. Porque al momento de quitar empaque de cilindro y empaque de culata, aumenta más la compresión y hay posibilidades de que el pistón pegue con la culata y nos arruine el cigüeñal, la biela y un montón de cosas. Entonces vamos paso a paso. Después trabajamos nuestra culata en los ductos. No cambiamos la admisión, no levantamos más una válvula, no movemos un leva para que abra más, porque es de por gusto. Es de por gusto, sinceramente es de por gusto. Imagínense un motor moviéndose a miles de revoluciones por minuto, en segundos. Es demasiado rápido, entonces siempre hay una abertura ahí. Hay muchos que dicen que hay que desgastar los ductos, que hacer los ductos más grandes y un montón de cosas. Yo creo mucho en la presurización, creo mucho en la compresión, creo mucho en la presión. Sé por lógica que un aire comprimido va a salir mucho más rápido si el agujero es más grande. Va a salir mucho más rápido y no va a afectar tanto. Por ejemplo, si yo agarro una manguera de agua y la dejo caer, cae. Tengo un fluido. Pero si le pongo el dedo, entonces ya me tira con más fuerza. Por eso no tiene sentido agrandar los agujeros de los ductos de la culata. Es simple lógica, muchachos. Entonces solo lo alisamos, que quede súper liso, a manera de que el aire y el combustible pueda entrar más fluido y no tenga trabas ni topes por la parte áspera. Cuando desbastamos la culata para que no tope el pistón y se acomode bien, logramos más compresión y ahí nos entra a funcionar la cámara de compresión de una manera óptima. ¿Cuál es esa cámara de compresión? ¿De qué estás hablando? La cámara de compresión es donde van las válvulas. Es ese huequito donde van metidas las válvulas. Esa es la cámara de compresión. Cuando ya logramos hacer todo eso, de lo que ya hablamos, lo que ya resumimos, esta es una repotenciación. Es algo económico porque no se gasta mucho. Ustedes que son mecánicos, ustedes que tienen más o menos conocimiento, lo entienden perfectamente. Yo sé que sí. Ahora, si queremos más potencia, podríamos ir calibrando. Supongamos que nuestro carburador tenga una aguja de 95, digamos, le ponemos una de 100 y probamos. Eso sí, nos va a gastar un poco más, 10 kilómetros para ir a probar qué tanto desarrolla la moto, subidas, bajadas,
vamos ahí seteando mentalmente cómo estaba, cómo quedó y la vamos probando. Ok, tiene fuerza, mejoró, sigue igual, no sé. Le pongo una 105 a ver qué pasa. Ya me empieza a tirar humo negro, me está quemando mucho combustible. Regreso a la 100. O sea, son cuestiones de quitar y poner, probar y no quedó bueno y todo ese asunto. Eso requiere mucha paciencia. Si logramos repotenciar y realmente las motos nos quedó fuerte y nosotros vamos a sentir la diferencia, estamos hablando que todo lo tenemos estándar. Entonces ya empezamos a modificar el kit de arrastre. Supongamos que en la parte del sprock tenemos un sprock grande y mientras el sprock sea grande, la moto se va a ver bonita porque es un sprock. Entonces ponemos un dientecito más en el piñón pequeño, no en el sprock trasero, sino en el piñón pequeño. Ponemos un dientecito más y vamos a notar que cuando nosotros metemos primera, anteriormente, ¡pum!, inmediatamente segunda y tercera y así. Pero cuando cambiamos un diente, entonces vamos a notar que primera ya no es como antes, sino que va a ser un recorrido más largo, va a ser y al fin nos pide segunda, y segunda va a ser un poco más largo. Son cambios más largos, y cuando los cambios son más largos quiere decir que estamos logrando más velocidad y aprovechando la potencia de nuestro motor. Si nosotros sentimos que no es suficiente, podemos aumentar un diente más todavía, pero yo siempre pienso que es correcto solo ir aumentando el piñón delantero, tampoco en exceso, porque nuestras motos son estándar y cuando realmente hacemos modificaciones tampoco vamos a esperar que la moto nos corra a una super velocidad, a menos que sea una moto de competición. Entonces ahí ya estamos hablando de poner una biela corta, un sinfín de cosas que se pueden hacer. Y antes de que se me olvide, hay otra cosa que se le hace al pistón. El pistón tiene 5 anillos. Tiene el anillo de fuego, que es el primero. Tiene el anillo de acero al carbono, que es el que está en medio. Y tiene los aceiteros, que son los 3 que lleva abajo. En medio lo podemos mandar al torno para que le agranden un poco más la ranura. Y le metemos 2 anillos. El anillo en sí tiene una abertura así. Y cuando nosotros ponemos el otro anillo, tenemos una circunferencia totalmente cerrada. Mientras que uno queda así, 2 quedan con un circuito totalmente cerrado. ¿Verdad? Entonces ahí tenemos más compresión. Y opino, recomiendo, y obviamente porque yo lo he hecho, cambiar el anillo de en medio porque es de acero al carbono. Y el anillo de acero al carbono es un material bastante suave. Y bueno, esto es pura teoría. Lo que les estoy diciendo, imagínenselo, piénsenlo. Bueno, prácticamente ahí hablamos de la repotenciación en la parte mecánica. Luego viene la parte eléctrica. La mayoría de motos viene con un CDI de corriente alterna. Es decir, que esta moto puede arrancar aún si la batería se ha descargado. Pero la corriente directa es mucho mejor. Lo que tenemos que hacer ahí prácticamente es cambiar el CDI. El CDI nos va a dar una chispa más fuerte si es de corriente directa. Y obviamente también tenemos que buscar una bobina de anta que nos tire más chispa. Estaba viendo que la otra vez, aún utilizando un CDI de corriente alterna, le instalé una bobina de anta de una Pulsar, de esas blancas, que tiran una chispa fuerte. Y sí me funcionó bastante bien porque era una chispa fuerte y eso pues va a causar que el combustible se queme al máximo. Entonces, pero ya poniendo un CDI de corriente directa, una bujía de iridium y una bobina de alta de corriente directa con mayor chispa, entonces con eso vamos a lograr todavía otro poquito más de potencia. Ánimo muchachos, cuídense un montón y bendiciones donde quiera que estén. Saludos. Suscríbete, dale like y activa la campanita.